declara ante una jueza por primera vez en España un represaliado del franquismo víctima de torturas. Julio Pacheco, que acusa a 4 policías, entre ellos el comisario Villarejo, hablará ante la justicia española de las torturas que sufrió tras ser detenido en 1975. Su mujer, Rosa María García, que fue detenida con él, acudirá como testigo. Solo quiero... Eso es, gracias, OBS. Gracias por hacerme caso de vez en cuando. Vale. Ojalá poder terminar la poll, en plan, venga, ya está, se ha terminado, fuera. ¿Cuánto queda de tiempo de poll? O sea... Bueno, digo poll, es encuesta en castellano, en fin. Es un hecho insólito en nuestro país, como os he dicho antes, es la primera vez que se juzga delitos cometidos durante el franquismo en nuestro país. Yo creo que ya era hora, la verdad. I mean, está bien, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo sin que se juzgara absolutamente nada. Y es que, joder, se habían cometido delitos muy graves. Y si en otros países, igual de democráticos, se supone que nosotros, se han juzgado hechos cometidos, o sea, delitos cometidos durante una dictadura, una época represiva, unos dirigentes dictadores, o incluso crímenes de guerra, porque se han juzgado crímenes de guerra en otros países, incluso a nivel internacional. Hola, Peppercut Studio, bienvenida, muchas gracias. Entonces, si incluso a nivel internacional, ya no a nivel nacional de otros países, se había juzgado crímenes de guerra, pues ¿por qué no en nuestro país, no? Bueno, pues este viernes Julio Pacheco Yepes se convertía en el primer represaliado del franquismo que es escuchado por la justicia en el marco de una causa penal abierta por crímenes de la dictadura. Y ocurrirá 48 años después. Se han dado prisa, ¿no? Han dicho. Las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y por lo que sea, el juzgar el franquismo y por fin enterrar todo lo que tiene que ver con esa época tan oscura en este país nos cuesta una barbaridad, ¿eh? Pero una barbaridad. Ocurrirá 48 años después de la muerte del dictador. Hasta ahora esto solo había pasado a 10.000 kilómetros de España, en Argentina, ante la jueza María Servini. Pero el pasado mayo, la magistrada Ana María Iguacel, del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, admitió a trámite la querella presentada por Julio contra 4 miembros de la Brigada Político-Social por un delito de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Nunca antes una víctima de la dictadura se había sentado en un juzgado español para denunciar las vejaciones y castigos a los que el aparato represor sometió a miles y miles de personas. Y es que nunca antes una querella había llegado hasta este punto. Por primera vez, una jueza ha acordado tomar declaración al denunciante y a un testigo, su mujer Rosa María García, que fue detenida al mismo tiempo, y ordenar otras diligencias de prueba. La decisión ha sido celebrada por los colectivos memorialistas como un hecho histórico tras más de un centenar de querellas archivadas por los juzgados, las últimas hace solo un mes en Navarra y Valencia. Este es el modus operandi que han seguido estas denuncias en España, o bien no serán admitidas a trámite, o hacerlo pero serán archivadas automáticamente, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años y por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las llamadas de atención de Naciones Unidas. Hasta ahora las víctimas solo han contado su versión ante la jueza Servini, que instruye la causa a raíz de la querella argentina desde hace más de una década, y ante el Tribunal Supremo en 2012, cuando varios represaliados declararon como testigos en el proceso contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar. Lo que va a ocurrir es muy excepcional y tiene mucha trascendencia porque es la primera vez que se investiga un crimen franquista de forma rigurosa, ordenando pruebas adicionales,
afirma Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que ha impulsado la querella. Por eso, varias organizaciones de derechos humanos y memorialistas han convocado una concentración este viernes a las puertas del juzgado en apoyo a la causa bajo el lema «La primera de 100», en referencia a las numerosas denuncias archivadas. Para Daniel Canales, investigador especializado en justicia internacional y derechos humanos de Amnistía Internacional, se trata de un pequeño resquicio que demuestra que las autoridades judiciales sí pueden llevar a cabo este tipo de actuaciones frente a la negativa sistemática a la que se han acogido, y celebra que la magistrada no haya visto como obstáculos insalvables los habituales argumentos esgrimidos para archivar las querellas, entre ellos la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de los delitos o el principio de legalidad, en línea con los pronunciamientos del Supremo y el Constitucional. La doble detención de Julio y Rosa. Unas horas antes de la declaración, Julio está expectante, nervioso, ¿para qué te voy a engañar?, reconoce, pero también muy contento y esperanzado de que por fin podamos empezar a tener justicia en el Estado español. Militante de la Federación Universitaria Democrática Española, que se adhirió a los 70 al FRAP, acabó siendo su responsable político en Madrid, donde fue detenido en agosto de 1975. Durante 7 días estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue torturado. Las amenazas y castigos a los que fue sometido son los que narran la querella en la que denuncia al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros 3 policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos miembros de la Brigada Político-Social. Cuando dabas el paso de militar en una organización clandestina, ya sabías lo que te podía pasar, y creo que eso me ha ayudado a llevar lo que ocurrió el resto de mi vida, pero aún así es algo muy complicado. A nuestros hijos no les hemos contado detalles de las torturas y mucho creo que lo tengan encapsulado, cuenta Julio. Junto a él y otros militantes del FRAP fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García. Él con 19 años y ella con 18. La verdad es que me parece súper bonito. ¿Quién para? ¿Quién para ser militante del FRAP y ser detenido? En conjunto. Eran entre las 11 y las 12 de la noche y ella acababa de bajar del piso de apoyo en el que estaban Julio y otros compañeros. En medio de la calle, varios agentes de la policía franquista vestidos de paisanos le pidieron la identificación y la detuvieron. Poco después supo que casi al mismo tiempo detenían también a su pareja. Ella se fue y yo me quedé porque me iba a ir a otro sitio. Llamaron a la puerta. Abrí y vi una pistola en mi nariz. Esta es Rosa María, está en una foto suya a los 19 años. La verdad es que no ha cambiado las gafas, tío. Las gafas... Dios, es que estas gafas tan ochenteras me encantan. Bueno, perdón, continuemos. Aunque Julio declarará ante la jueza como querellante, Rosa María lo hará como testigo. En la querella me mencionaba porque una de las veces para presionarle, los policías le enseñaron cómo me estaban torturando a mí. Eso a él se le había quedado muy grabado, tanto que no lo había contado hasta ahora. De hecho, yo no lo sabía. Supongo que por eso voy como testigo, cree la mujer, cuya querella contra la policía, Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, que fue quien la torturó a ella, acabó archivada. A Villarejo, cuya misión era golpear, golpear y golpear, afirma Julio, le llamaban el alemán porque era muy cuadrado y con la cara muy colorada. No sabían su nombre, pero le reconocieron muchos años después. Cuando empezó a salir lo de las cloacas y le vimos, lo fuimos comentando, primero con Rossi, luego con otros compañeros que también habían estado detenidos. El comisario jubilado fue miembro de la Brigada Político-Social y trabajó a las órdenes de Roberto Conesa. En 1975, la Dirección General de Seguridad propuso concederle una cruz al mérito policial, el mismo año que coincide con el de los hechos denunciados. Villarejo participó en Madrid en una operación contra el FRAP, logrando la detención de la totalidad de los dirigentes y por la que cobró 25.000 pesetas de premio, según publicó este medio. En la detención, Julio fue acusado de ser el jefe del comando que mató al teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose. Eso no lo firmé porque era mentira, asegura. Tras el infierno de la Dirección General de Seguridad, fue trasladado a la cárcel de Carabanchel y a Rosa la de Yeserías de mujeres. Salieron en libertad provisional y confianza el 3 de diciembre, una vez muerto Franco, y se trasladaron a vivir a Valencia un par de años, ante el miedo de lo que pudiera pasar. Con el tiempo se enteraron de que finalmente les habían juzgado por asociación y propaganda ilegal. Los obstáculos siguen ahí. Además de las declaraciones de Julio y Rosa María, la jueza
Ana María Iguacel, ha acordado otras pruebas adicionales y ha solicitado al Archivo Histórico Nacional que remita los documentos existentes relativos al denunciante y a la Dirección General de Policía el expediente completo, según consta en el auto. Habrá que esperar cuáles son los próximos pasos. La causa penal acaba de empezar, estamos en una fase inicial. Hay que ver qué recorrido le da la jueza ahora, explica Jacinto Lara de CEACUA. La justicia española ha tardado décadas en decirle a una víctima, vale, de acuerdo, vamos a hablar, cuéntame. Y eso en sí ya supone cierta justicia material, leve, insuficiente y tarde, pero va a ocurrir. Celebra Canales, que recuerda que no es una cuestión de remover el pasado o reabrir heridas, sino que hay personas todavía vivas que han sido víctimas de crímenes muy graves a las que el Estado español no ha reparado. Aún así, las organizaciones son conscientes de que los obstáculos siguen ahí. La Ley de Amnistía de 1977, la prescripción de los delitos y el principio de legalidad son los argumentos para negarse a investigar esgrimidos por el Tribunal Supremo y el Constitucional en rechazo del amparo que pidió Gerardo Iglesias hace 2 años. En la práctica interpretaron que por el principio de legalidad, el delito de lesa humanidad no podría aplicarse a hechos anteriores por entrar en vigor en el Código Penal en 2004. Y a los delitos de torturas o detención ilegal habría que aplicar el plazo de prescripción. Ambos pronunciamientos se han convertido en muros casi infranqueables para juzgar las vulneraciones de derechos humanos del franquismo, pero el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha visto una puerta abierta. Ya el pronunciamiento del Constitucional contó de hecho con 3 votos particulares que reclamaban abrir la posibilidad de investigar los crímenes. Es la línea interpretativa que buscan apuntalar desde CEACUA. Ninguna de estas normas sería aplicable desde la perspectiva del derecho internacional y los tratados y convenios ratificados por España que apuntan a que estos crímenes no son amnistiables ni prescriben e imponen al Estado el deber de investigarlos. De ahí que las organizaciones memorialistas y de derechos humanos reclamen modificaciones legislativas con el objetivo de fijar esta línea en las leyes nacionales, algo que hasta ahora no se ha conseguido. Las Cortes han rechazado recientemente con los votos en contra del PSOE y las derechas una reforma legal para no poder impedir el juicio de hechos que en el momento de cometerse constituían delitos de genocidio o lesa humanidad por la comunidad internacional, aunque no estuvieran así tipificados en España. Además, consideran insuficiente la Ley de Memoria Democrática que, aunque crea una fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la recientemente nombrada Dolores Delgado difícilmente supondrá un cambio para el enjuiciamiento de los crímenes. De hecho, de las 5 querellas presentadas, tras su entrada en vigor, solo esta, la de Julio Pacheco, ha sido admitida a trámite. Solo 48 años después, una democracia sana del todo. Hola, muy buenas, muy buenas. Vale, TV zurda. Un besito. Vale, bueno, pues después de tener en cuenta... después de poneros los dientes largos con esta noticia tan bonita de... Por fin parece que se va a hacer justicia, que en consonancia con los tratados internacionales en cuanto a que los delitos de lesa humanidad no pueden ser amnistiables ni pueden prescribir, pues por fin parecía que la justicia, al menos en este juzgado de instrucción, se iba a tomar esa vertiente que ya en otros muchos juicios, en otras sentencias, habían votos particulares de jueces del Tribunal Constitucional que decían, que seguían esa línea de los tratados internacionales a los que además España es miembro de esos tratados, pues que siguen esa línea, ¿no? De que no prescriben y no puede haber una ley de amnistía al respecto. Entonces, pues siguiendo esa línea, parecía que por fin íbamos a poder juzgar torturas cometidas durante el franquismo, ¿no? Pero no, lo siento mucho, chavales. Lo siento mucho, pero resulta que no.
y es que se suspende la primera declaración en la historia de una de las víctimas de las torturas de la policía franquista. O sea, todo esto que os he leído, ha venido un juez nuevo, ha habido un cambio, de hecho, un cambio de juez en este juzgado de instrucción número 50 de Madrid, pues pidieron como otro juez. Y de momento pues ha suspendido este juicio. Hola, buenas noches, muy buenas noches, gente. Doncs os voy a poner esto bien para que podáis leer. La declaración de Julio Pacheco era suspendido al recaer esta investigación en el juez de refuerzo que ha sido nombrado para apoyar al juzgado de instrucción número 50 de Plaza de Castilla. Este magistrado ha señalado a los abogados que se trata de un asunto con muchas aristas que deben analizar en profundidad y precisa más tiempo. A ver, básicamente. Hola Luis, bienvenida, muchas gracias. A ver, aristas judiciales que tiene este juicio. Por un lado, los pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que dicen que estos delitos ya han prescrito. Luego, por el principio de legalidad no se puede aplicar delitos tipificados o legislados con posterioridad a hechos cometidos anteriormente a la tipificación de esos delitos. Es decir, os lo he puesto muchas veces de ejemplo. Si este domingo ganase Vox y de pronto ilegalizara el hecho de ser homosexual, volvemos otra vez a volver a perseguir al colectivo LGTB. No pueden salir del armario, si sales del armario te meten al calabozo, etc. Es ilegal, ¿no? Entonces, el hecho de ser homosexual antes de esa tipificación haría que no pudiese ser aplicable, o sea, que no se pudiesen juzgar, que esa ley no pudiese ser aplicable a hechos anteriores y entonces no se pudiese juzgar, porque yo no sé que algo, o sea, no podemos ser adivinos y pensar que algo que hoy en día es legal, de pronto en un mes va a ser ilegal. Entonces, como está prohibido, o sea, no se puede juzgar hechos, o sea, delitos legislados con posterioridad a hechos anteriores. De hecho, esto pasaba mucho con los delitos de Internet. La sociedad y el Internet iban muy por delante del derecho. ¿Qué pasaba? Que el Internet es muy maravilloso para muchas cosas, pero también era muy maravilloso para los delincuentes que vieron una manera increíblemente más fácil y más rápida para llevar a cabo delitos. O directamente nuevos delitos. ¿Qué pasaba entonces? Empezaron a salir leyes nuevas para tipificar delitos de Internet o para modificar delitos que se podían cometer de igual manera, tanto en persona como por Internet, de pronto. Pero entonces, claro, hasta que no se tipificaron en el Código Penal, pues no se podía juzgar. Entonces, casos sobre todo de pornografía infantil, que era lo que más había. Bueno, y lo que sigue en cuanto a delitos en Internet sigue siendo de lo más prominente. Entonces, claro, delitos hipergraves, actos muy, muy, muy graves, no se podían juzgar porque no había un delito para ello. Y claro, una vez legislado no se podía llevar a cabo un juicio por hechos anteriores porque es como, miren, no, disculpe, pero cuando yo cometí estos hechos no había nada legislado al respecto, no era delito, ni siquiera estaba contemplado en ninguna ley, en ningún sitio. Entonces era totalmente legal en ese momento lo que yo estaba haciendo. ¿Qué pasa? Que esto en cuanto a los tratados internacionales, o sea, esto específicamente, los delitos de lesa humanidad,
delitos cometidos, o sea, los crímenes de guerra. Este tipo de delitos que hemos comentado anteriormente en la noticia anterior, pues según los tratados internacionales no son ni amnistiables ni pueden prescribir, y es más, el derecho internacional impone al Estado el deber de investigar esos delitos. Entonces, claro, esas son las aristas judiciales de estos casos. Que por un lado tenemos al Tribunal Supremo y al Constitucional, que han vetado el poder juzgar delitos del franquismo. Porque mira, la lesa, no se puede juzgar el delito de lesa humanidad anteriormente a 2004, porque en España no se tipificó el delito de lesa humanidad hasta 2004. Entonces, todo lo anterior que fuese lesa humanidad en España no se puede juzgar por el principio de legalidad hasta 2004. Y luego, pues está la Ley de Amnistía de 1977, que y luego además, claro, la prescripción de esos delitos, porque han pasado, en este caso 48 años, en otros han pasado como 70 años, ¿sabes? Entonces, esos delitos, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional los dan por prescritos. Tenemos estas dos interpretaciones. Yo teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, el derecho internacional está por encima del derecho nacional. O sea, ¿os acordáis que yo saqué en su momento? A ver si lo encuentro. Una pizarrita. Lo que no sé si tengo... No encuentro ahora mismo... Ah, sí. Vale. Os saqué una pizarrita. Esta en concreto. Y os dibujé una pirámide. Tal que así. Si se ve. Vale. Al gatito no le hagáis caso, pero es que me hace mucha gracia. Quiero tenerlo ahí. Entonces, ¿te acuerdas, verdad? Este ridículo increíble. Bueno, bienvenido a las clases de Derecho. Hostia, se me van los cascos, colega. Bueno, la pirámide de Kelsen. Bueno, pues aquí, en primer lugar, está el derecho internacional y los tratados internacionales. Está por encima de todo. Y luego, junto con el derecho internacional, está también los tratados de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea están al mismo nivel. Derecho internacional y derecho de la Unión Europea están por encima de todo. Además, como son derechos muy parecidos, con principios, o sea, prácticamente iguales, como que se complementan. En ningún momento no hay ningún choque entre el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea por el que tengamos que decidir cuál prevalece, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos el derecho nacional, las leyes y tal. Luego aquí, ya una normativa menor, órdenes municipales, vamos a ver, leyes aquí, decretos leyes, decretos legislativos, reales decretos, todo eso. Aquí en el tercer lugar, pues lo que digo, órdenes municipales, ya un nivel más de localidad, o de comunidades autónomas, de provincias. Y luego abajo del todo, pues ya es lo mínimo, que son lo mínimo aplicable, principios generales del derecho, los usos, la costumbre. Eso. Acabo de caer que no tengo para borrar aquí. No pasa nada, creo que con un papelito sirve, sí.
Vale, entonces, teniendo eso en cuenta, por mucho que el principio de legalidad de nuestro país, o tengamos una ley de amnistía, o incluso tengamos especificado en el Código Penal cuándo prescriben los delitos, todo eso es ley nacional. Entonces, si tenemos una jerarquía de normas en el que el derecho nacional está en segundo lugar y por encima está el derecho internacional, y el derecho internacional dice que lo siente mucho, pero este tipo de delitos ni pueden ser amnistiables ni prescriben, y es más, el Estado tiene el deber de investigarlos. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo lo veo muy claro. Si el derecho internacional está por encima de todo, es lo que diga el derecho internacional. Y si el derecho internacional diga, discúlpeme, pero con los delitos de lesa humanidad, da igual en qué momento se cometieron, da igual en qué momento se haya tipificado en su país, se hayan legislado, lo sentimos mucho, pero se tienen que juzgar, o al menos mínimo se tienen que investigar, y es deber del Estado investigarlo. Pues señores, está clarísimo. Total, que bueno, pues parecía que íbamos a tener esta línea, que me parece, o sea, es que ya no es rollo, no, porque por mi ideología, por mi pensamiento y demás yo creo esto. No, es que estoy aplicando el derecho, es que estoy aplicando la jerarquía de las leyes. La jerarquía de las leyes dice que el derecho internacional es el que está por encima de todo. Si el derecho internacional está por encima de todo, a mí me da igual que las leyes nacionales choquen con el derecho internacional, porque ese choque se soluciona con la jerarquía. ¿Prevalece el derecho internacional por encima del derecho nacional? Pues punto. No me puede venir el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional a decir que, no, discúlpenme, es que nuestro derecho nacional dice esto. Vale, lo siento mucho, pero es que el derecho internacional dice esto otro, contrario a lo que ustedes están diciendo. Entonces hay que aplicar el derecho internacional. Pero ¿cómo es posible que el derecho internacional ponga en entredicho la seguridad jurídica de un Estado soberano? No pone para nada en entredicho la seguridad jurídica, pero para nada. Es decir, son hechos muy graves que se cometieron en su momento y que tienen que ser juzgados. No, lo siento mucho, pero no. No, y además es que, en fin, ese tipo de argumentos como cómo es capaz el derecho de la Unión Europea de entrometerse en la legislación de un Estado. Pues si estás en la Unión Europea y eres miembro, pues tienes que acatar lo que diga la Unión Europea, porque para eso eres miembro. Igual que pasa con Polonia. ¿Qué pasa? Que Polonia ha intentado llevar a cabo muchísimas legislaciones, y de hecho lo sigue intentando llevar, contra los derechos del colectivo LGTBI, y la Unión Europea la está sancionando, porque si eres miembro de la Unión Europea tienes que acatar lo que dice la Unión Europea, y eso no significa intrometerse en la seguridad jurídica de un país soberano, porque tú quieres pertenecer a la Unión Europea. E igual con el derecho internacional. El derecho internacional además es que es un derecho muy, muy, muy básico, a un nivel muy básico, con unos principios mínimos. Y entonces, precisamente, el de lesa humanidad sirve para juzgar actos muy graves cometidos en algún país. Vamos a ver. Pero es que no está hablando de juzgar cualquier tipo de delito. El principio de legalidad impera con todos los delitos. Ahora, específicamente con estos delitos de lesa humanidad, estamos hablando de un delito tan grave, de actos tan graves, que sí que se tienen que juzgar. Que sí que el derecho internacional ha impuesto que debe juzgarse, o al menos el Estado tiene el deber de investigarlo, de investigar qué ocurrió. Me parece incluso
una depuración democrática con el Estado, el propio Estado, ¿no? Si se han llevado a cabo actos tan graves, es de justicia, ¿no? Depurar las responsabilidades e intentar sobre todo pues, hacer justicia con las víctimas y darle respuesta a las víctimas, porque además es que en este caso estamos atendiendo a víctimas que todavía siguen vivas. Siguen vivas y han sufrido torturas. Hacen falta unos juicios de Nuremberg en España, totalmente de acuerdo. Vale, una cosa es investigar como hicieron con el rey, pero por lo que cuentas parece que a Villarejo no le va a pasar nada. No lo sé. Hombre, yo desde luego, estamos hablando de gente que estaba viva en ese momento. Es que estaba viva, tanto la víctima como el acusado, como los acusados, en este caso Villarejo, están vivos. Villarejo es consciente, y era muy consciente de que en ese momento estaba torturando a personas. No, disculpen, que han pasado 50 años. Ya, bueno, pero es que estos delitos, dice el derecho internacional que específicamente lesa humanidad, este tipo de torturas, pues no prescriben. Porque se cometieron durante una dictadura y precisamente por limpiar un país y darle la justicia y la democracia que merece, pues estos delitos no prescriben. Y no se puede acoger a ninguna ley de amnistía, por mucho que se intentara de alguna manera pues dejar libres y sin juzgar a asesinos, torturadores, etc. Son delitos atroces que algunos quieren igualar con robar en el Mercadona. Vale, bueno, pues vamos a seguir con esto. ¿Qué dice el juez, no? El juez de apoyo del juzgado número 50, instrucción número 50 de Plaza Castilla. Bueno, por eso el testimonio de una víctima de las torturas franquistas se ha quedado sin recoger. El testimonio iba a ser el de la mujer del querellado, que como hemos visto en el anterior artículo, pues había sido testigo de cómo le habían... Bueno, no solamente víctima de sus propias torturas, sino que a su novio, ahora marido, le hacían ver cómo estaban torturando a su mujer para que cantara, y como una forma también de tortura. Bueno, Jacinto Lara, letrado de la acusación, ha explicado que la respuesta que han obtenido es que hay un nuevo juez en el caso, el de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, y por tanto ahora pretende reexaminar la causa porque considera que tiene muchas aristas jurídicas. Lara ha indicado que el nuevo juez les ha recibido y les ha dado unas explicaciones peregrinas e improcedentes, y ha lamentado que el denunciante haya tenido que acudir a los juzgados con falsas expectativas. Es falta de consideraciones de la justicia para el querellante. Tras esto ha incidido en que les suena mal este cambio de última hora. El traspaso de la causa de un juez a otro se acordó hace 10 días y el grueso de la instrucción le llegó al nuevo ayer mismo, y ha calificado de intolerable ese movimiento de última hora. Hay preocupación entre los colectivos de represaliados de la dictadura. Nunca el Poder Judicial ha investigado quiénes son los torturadores que siguen libres. Hoy va a ser la primera vez en la historia de la democracia que una víctima de la brigada político y social era escuchada en un juzgado. Con todo, ha señalado que esperarán una nueva resolución del juez de refuerzo y ha advertido de que si no continúa adelante con la causa interpondrán los recursos oportunos para revertir tal decisión. Y esta es la cosa. Ya, de momento, más respuestas no tenemos. Hay que esperar a ver qué dice ahora el nuevo juez. Es un juez de refuerzo. La otra jueza estaba abierta a juzgar estos delitos de lesa humanidad teniendo en cuenta el derecho internacional. Es verdad que es un juzgado de instrucción, es decir, es como el nivel mínimo de un juzgado, es como en los primeros casos. O sea, por mucho que un juzgado de instrucción diga, vale, pues yo creo que si hay delito, que tenemos causa para continuar,
y luego el siguiente tribunal de primera instancia te diga, no, aquí se acaba y ya está, no hay más. De hecho, yo sinceramente lo que creo es que van a seguir en la misma línea de no querer juzgarlo. De decir, bueno, me da igual lo que diga el derecho internacional, que yo voy a seguir con esta interpretación. Porque teniendo en cuenta que los dos tribunales más altos aquí en España, que es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, dicen que no hay, es muy raro que un tribunal inferior tenga una interpretación contraria al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que se puede, porque como tal hay derecho para apoyarse en específicamente derecho internacional, que está por encima del derecho nacional. Entonces, ¿se puede? ¿Que yo crea que va a pasar? No. La verdad, ojalá me equivoque, ¿eh? O sea, a mí esto me daba esperanza. O sea, es como, oye, pues mira, si de pronto una jueza da una interpretación diferente, y de hecho tenemos votos particulares ya en el Tribunal Constitucional que estaban a favor de seguir la línea del derecho internacional, teniendo en cuenta además que ahora mismo tenemos un Tribunal Constitucional de mayoría progresista, quién sabe si a lo mejor esto iba a dar una línea. Bueno, de hecho estoy hablando en pasado como si estuviera perdido. Realmente quién sabe si esto acaba dando una línea diferente, argumentativa, en consonancia con lo que dice el derecho internacional. Entonces, yo creo que hay esperanzas. Y al mismo tiempo creo que también se puede ir toda la mierda y que de hecho que no. Que al final digan que no se puede juzgar. Voy a colocar esto, que es que no paraba de molestarme, tío. Bueno, yo hasta el último momento mantendré la esperanza. Yo igual. Es decir, teníamos ya de primeras, ahora no, porque se ha suspendido, un juicio a favor de abrirse un proceso penal contra estos hechos. Tenemos un juez de refuerzo, que que quiere reexaminar el caso. Intuyo que tendrá en cuenta la interpretación que tenía la otra jueza del juzgado de instrucción. Veremos a ver. Ahora, eso sí, si de pronto este juzgado de instrucción dice que no hay juicio, en principio no hay juicio. Se puede recurrir y tal, pero ya cuando desde el primer momento un juzgado de instrucción te echa para atrás todo, es mala señal. Es muy mala señal. Entonces, pues bueno, yo ojalá llegue al Tribunal Constitucional. Problema: si ya ha llegado cosas parecidas, uno de los requisitos para que un caso llegue al Tribunal Constitucional es la falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. Si el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente sobre un mismo hecho, es decir, sobre un caso que lleva a cabo la misma interpretación, en un principio no se puede volver a juzgar. Entonces, veremos a ver. Hay que mantenerse a la espera.